¿Qué tal, amigas, amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy, en nuestra sección de Cultura y Fe, te hablaremos de San Cristóbal. ¿Sabes por qué es el santo de los conductores? En nuestra sección infantil, el cuento El hombre del costal. Don Pedro cambió mucho en las últimas semanas y se volvió muy raro. Es cierto, Lupe. No sé qué le pasó, pero parece que se enamoró de la basura. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo dice: vengan a mí todos los que se sienten agobiados. Además, en el santoral te diremos quién fue San Benito. Sí, el de la medalla contra los males. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En la era del hielo, los puercoespines sintieron un gran frío. Entonces, decidieron juntarse para buscar y hacer un poco de calor. Sin embargo, al sentir las espinas de unos con otros, sintieron dolor y decidieron separarse. Separados nuevamente volvieron a sentir frío. Y volvieron a juntarse y volvieron a sentir las lastimosas espinas de los compañeros. Volvieron a separarse. Y sintiendo frío, uno de ellos tomó la palabra y dijo: tenemos dos opciones. O aprendemos a convivir con nuestras espinas y vivimos con un poco de calor, o nos separamos y moriremos totalmente solos. Desde entonces los puercoespines continuaron viviendo. Aprendieron la lección. Aprendieron a soportar las espinitas de los compañeros vecinos y a entender que sus compañeros también soportaban sus propias espinas. La moraleja es que las personas tenemos que aprender a soportar las diferencias de todas las personas distintas a nosotros. O de lo contrario, permaneceremos irremediablemente solos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santoral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué alegría el poder iniciar este mes con la bendición de Dios. Y si ya desde el día primero hemos dicho que la divina providencia se extienda siempre y en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, lo volvemos a repetir en este primer domingo de julio. Yo espero que hayan concluido ustedes maravillosamente, claro, con las limitaciones, el mes de junio, y que comencemos este nuevo mes con la mejor actitud. Hoy, como siempre, tendremos un programa en el que ampliaremos nuestra fe, ampliaremos nuestro conocimiento, sobre todo porque algunos han preguntado: oiga, ¿quién fue San Benito, el de la medalla que se dice protege contra los males? Bueno, todo esto nos va a ayudar a ser mejores personas.
mes de julio, llamado así en honor de el emperador Julio César. Pero para nosotros no son los emperadores romanos los que le dan nombre, sentido a nuestro tiempo, sino será precisamente nuestra fe en el Padre amoroso que hoy nos permite abrir los ojos, sentir que nuestro corazón late y aunque haya problemas, poder enfrentar la vida de una mejor manera. Saludos como siempre a toda la República Mexicana y también a quienes nos escuchan allá en Estados Unidos. Desde acá se oye el claxon de los traileros que nos están saludando. Y por supuesto me da mucho gusto saludarles. Y les recuerdo que este programa es grabado porque en punto de las 9 estoy transmitiendo la misa a través de mi canal de YouTube. Pero este programa lo pueden escuchar en esta estación a esta hora o bien en mi canal de YouTube lo pueden escuchar ya diferido en su repetición. Vamos en este momento a ponernos listos porque vamos a escuchar el cuento. Este cuento que les gusta tanto a los pequeñitos y que a los adultos nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El hombre del costal. Todos veían a don Pedro como un personaje raro. Decían que se había vuelto loco porque su comportamiento se hizo extraño. Don Pedro cambió mucho en las últimas semanas y se volvió muy raro. Es cierto, Lupe. No sé qué le pasó, pero parece que se enamoró de la basura. Dejó de limpiar su casa. Ha conservado en ella todo desperdicio y va acumulando toda la basura. Pronto el olor a podrido se adueñó del hogar y alejó a los visitantes. No, yo ya no visito a don Pedro porque su casa es una verdadera asquerosidad y ¡ay! Huele a rayos. Tienes razón, su casa huele a rayos. No sé cómo puede aguantar tan malos olores. Don Pedro juntó primero la basura en el patio, luego en el baño, en la cocina, en la sala, en el comedor e incluso en su dormitorio. Tengo que guardar toda la basura. Mi linda y hermosa basura. La cama se había convertido en un nido de papeles y en un refugio de cucarachas, pero tal desorden parecía no importarle. Después, la suciedad fue cubriendo su cuerpo. Nunca más se lavó las manos, ni permitió que el agua tocara su cuerpo inmundo. Lo peor vino después. No conforme con la basura de la casa, salió a la calle y comenzó a recoger y a guardar la que encontraba a su paso. Necesito más basura. No puedo vivir sin ella. No puedo vivir sin ella. Al principio, solo necesitó un pequeño costal, pero poco a poco necesitó y utilizó uno cada vez mayor. Así fue como recibió el apodo de el hombre del costal. Ay, doña Petra, miren nada más. Don Pedro se convirtió en el hombre del costal. Tienes razón, Lupe. Ya no puede vivir sin él. El costal llegó a tener el tamaño del hombre. Después se duplicó, se triplicó y así fue creciendo desmesuradamente. Esto obligó a don Pedro a hacer un esfuerzo agotador. Caminar más despacio, arrastrar los pies, encorvar el cuerpo y experimentar siempre dolor en los hombros. ¡Ay! La carga se hace cada vez más pesada. Pero amo mi hermosa basura. El cansancio parecía no importarle. La carga se fue haciendo mayor, ¡ay! Provocando huellas sangrientas en la espalda y ampollas en los pies. ¡Ay! Las manos de don Pedro se llenaron de heridas y su boca de sed. Llegó el día en que sus rodillas se doblaron y le hicieron caer. ¡Ay! Pero tal dolor parecía no importarle. Después de aquella caída, el enorme peso le impidió levantarse. No obstante, comenzó a arrastrarse para jalar su pesada carga de basura que crecía y crecía. No me importa arrastrarme, pero no puedo dejar mi hermosa basura. Como el peso lo obligaba a colocar su cara en el lodo del camino, su rostro se fue desfigurando. En sus rodillas aparecieron grandes heridas, pero él seguía insistiendo en llevar la pesada carga. Continuó arrastrándose cada vez más lentamente
hasta que un día no pudo más y se quedó inmóvil, con la carga a cuestas. Un grupo de personas rodeó al desdichado caído y se compadecía de él. Pobre de don Pedro. ¿Hasta dónde ha llegado? Vean nada más. Ese costal parece un monstruo. Es enorme. Con el enorme costal sobre sus espaldas, don Pedro empezó a maldecir su suerte y a blasfemar contra la vida. Entonces gritó: ¡No puedo más! ¿Por qué tengo que llevar esta pesada carga? ¿Por qué? Todos guardaron silencio. Nadie sabía responderle, hasta que un niño, con la mayor tranquilidad del mundo, se acercó a él y contestó a su pregunta. ¡Ay, don Pedro! Usted lleva esa carga porque así lo ha querido. Si quiere ser libre y volver a caminar sin fatiga, simplemente deje aquí ese costal. Sus manos, su mente y su corazón se ataron a su pesada carga, pero puede soltarla en cualquier momento. Más aún, si desea vivir más tranquilo y con menos cargas, debería regresar a su casa y asearla. El hombre se levantó y fue a limpiar su casa. Necesitó muchos camiones para recoger el gigantesco costal y toda la basura acumulada en su hogar, pero nunca más volvió a ser el hombre del costal. Muchas personas se parecen a ese personaje. Agobian su mente, corazón y espíritu con cargas negativas, rencores, envidias y deseos de venganza. No comprenden que es mejor desechar cotidianamente las pesadas cargas y no esperar a que afecten o hagan daño al corazón. No comprenden que el pecado es también una carga y acumulan sus males. Cristo dijo: «Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». El único yugo que Cristo nos pide llevar es el amor, y con esa carga se camina más ligeramente. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés, y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 11 de San Mateo, versículos del 25 al 30, y dice así: En aquel tiempo Jesús exclamó: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Queridos hermanos, hermanas, en su anuncio de la buena nueva del reino, Jesús no solo ha sufrido incomprensiones. De hecho, un día le dijeron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? También le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro? También Cristo ha recibido calumnias, persecución, rechazo. De hecho, le dijeron: expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús
Ha recorrido ya varios pueblos, pero no ha encontrado la respuesta que esperaba. Se ha esforzado por anunciar la buena nueva de manera creativa y sencilla por medio de parábolas, de curaciones. Ha hecho milagros que mueven, que liberan, que hablan de la posibilidad de un reino de amor, justicia y fraternidad. Y aún así, la gente no escucha, no ve, no se convierte. Por eso Jesús tiene que decir: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes, hace tiempo que, vestidas de penitencia, ustedes ciudades, y sentadas en cenizas, se habrían convertido. Pero Jesús no se desespera ni se angustia. Hace lo mejor, hace oración. Comunica a su Padre todo lo que ve y siente, hasta que en un momento de luz y sentido dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Jesús manifiesta el modo en que Dios trabaja y quiere comunicársenos, lleno de alegría y entusiasmo. Jesús reemprende su misión e invita a todos, hombres y mujeres, a acercarse a Él para encontrar descanso, salud, esperanza, y por eso dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. El Evangelio de hoy nos invita a encontrar, aún en medio de la persecución y del rechazo, de los problemas cotidianos, a un Dios que es Padre y que trabaja siempre, a dirigirnos a Él en todo momento con una oración llena de esperanza, pero sobre todo a pedirle que nos ayude a ser sencillos de corazón para que de esta manera podamos comprender su palabra y unirnos a Él. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 5 de julio se celebra a San Antonio María Zaccaria. Se trata de un sacerdote italiano que vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una larga vida. A los 22 años se graduó de médico. Su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a las gentes más pobres, la mayor parte de las veces en forma gratuita, y aprovechar su profesión para ayudar también a sus pacientes a conocer a Dios. Unos años después hizo los estudios para el sacerdocio y logró ordenarse de sacerdote. Así fue doblemente médico, de cuerpos y de almas. Fundó la comunidad de las hermanas llamadas Angélicas, nombre que les pusieron porque su convento se llamaba Convento de los Santos Ángeles. El fin de esta comunidad era preservar a las jovencitas que estaban en peligro de caer en vicios y redimir y volver al buen camino a las que lamentablemente ya habían caído, especialmente en la prostitución. Después fundó la comunidad llamada Clérigos de San Pablo, los cuales, que por vivir en un convento llamado de San Bernabé, fueron llamados por la gente los padres bernabitas. Esta congregación tenía por fin predicar para convertir a los pecadores, extender por todas partes la devoción a la pasión y muerte de Cristo y a su Santa Cruz. Estos religiosos hicieron tanto bien en la ciudad y sus alrededores que unos años más tarde, San Carlos, gran arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, dijo de ellos: son la ayuda más formidable que he encontrado en mi arquidiócesis. El 6 de julio se celebra a Santa María Goretti, una jovencita muy humilde que prefirió morir antes que abusaran sexualmente de ella. Esta mujer nos recuerda lamentablemente a tantas víctimas del abuso sexual de nuestro tiempo, provocado por la falta de valores y de fe. Y es que nunca faltan personas que se dejan llevar por sus malas pasiones y deseos insanos. La tragedia para ella comenzó con un hombre llamado Alejandro Serenelli. Él empezó a verla con pasión insana cuando apenas contaba la pequeñita con 12 años. Esta pasión, más que amor, hizo que el hombre se dedicara a acosarla sexualmente constantemente. María Goretti siempre lo rechazó, siguiendo sus principios religiosos y morales. El 5 de julio de 1902, Serenelli se dio cuenta que María se había quedado sola en su casa. Aprovechó la oportunidad para entrar en la casa y obligar a la jovencita a ir a una recámara.
Ella se negó y él quiso llevarla por la fuerza. María, por supuesto, se negaba, advirtiéndole a Serenelli que lo que pretendía era incorrecto, era pecado, y que ella no accedería a sus pretensiones. Pero al ver que ella no aceptaba, el hombre reaccionó en una forma violenta y comenzó a atacarla con un cuchillo, enterrándoselo una y otra vez hasta herirla 14 veces. María no murió inmediatamente. Fue trasladada al Hospital de San Juan de Dios, donde los médicos la operaron sin anestesia porque no había, y durante 2 horas soportó el sufrimiento ofreciendo a Dios sus dolores. Antes de morir, un día después del ataque, María alcanzó a recibir la comunión y la unción de los enfermos, pero hizo público su perdón a Serenelli. El asesino fue condenado a 30 años de prisión, donde al principio no daba muestras de arrepentimiento. La tradición cuenta que después de un sueño donde María le dijo que él también podría ir al cielo, Serenelli cambió completamente y ofreció sus trabajos y sufrimientos en reparación de sus pecados. Después de 27 años de cárcel, este hombre fue liberado y acudió a pedir perdón a la madre de la santa, quien no solo lo perdonó, sino que lo defendió en público, alegando que si Dios y su hija lo habían perdonado, ella, su madre, no tenía por qué no perdonarlo. El 7 de julio se celebra a San Fermín. Este santo es el famoso patrono de las corridas de San Fermín en España. Su nombre proviene de Firmus, el firme, el valeroso. Él nació en Pamplona, España, y después de ser ordenado sacerdote predicó incansablemente en Francia, así como en las regiones españolas de Pamplona y Navarra. Con su predicación logró convertir al catolicismo a muchos paganos. Sin embargo, el jefe pagano de Amiens, Francia, lo encarceló en varias ocasiones. Como el pueblo pedía su libertad, el gobernador se veía obligado a liberarlo, no sin antes exigirle que dejara de predicar. Finalmente, como Fermín no obedeció, el gobernador lo mandó ejecutar y murió decapitado. Continuamos con la historia de San Fermín, que obtuvo lo que más quería en toda su vida, ser mártir y derramar su sangre por Cristo. La ciudad de Pamplona celebra su fiesta cada día 7 de julio con grandes regocijos populares, y aunque muchos de nosotros no estamos de acuerdo con los toreros, pues existe todavía este oficio que en muchos lados es muy criticado. Nosotros enviamos un saludo a la gente de Pamplona que vive en México. El 7 de julio se celebra a San Ilidio, un nombre bastante raro para aquellas personas que les gusta poner nombres diferentes o extraños a sus hijos. Su nombre podría tener como origen el nombre del río Allier, ya que este santo nació en sus riberas y ahí comenzó también su veneración. Fue obispo en las regiones de Francia hacia el año 370. Su reputación de santidad se extendió rápidamente, sobre todo por las curaciones milagrosas que realizaba. San Martín Caballero, un santo que todo mundo conoce, decía: «Sus milagros son innumerables, tantos que no todos pueden ser registrados. Muchos de ellos ocurrieron en el lugar de su tumba, situada en la cripta de Santa María de los Santos, que después se convirtió en la Basílica de San Ilidio». El 8 de julio se celebra a uno de los más importantes profetas de la Biblia, al profeta Isaías. Isaías significa en hebreo Dios salva. Él fue para Israel un héroe nacional. Es un poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, la viveza de sus imágenes y la belleza literaria de sus profecías lo convierten en un clásico de la literatura de Israel. El profeta Isaías nació en Jerusalén en el año 765 a.C. Todo su modo de hablar y comportarse lo presentan como un hombre de cultura superior. Amigos, en el capítulo 6 de sus profecías narra cómo Dios lo llamó. Dice así: «Vi al Señor Dios, sentado en un trono excelso. Miles de serafines lo alababan cantando: Santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria». Yo me llené de miedo y exclamé: «¡Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador! Mis ojos ven al Dios Todopoderoso». Entonces voló hacia mí uno de los serafines y tomando una brasa encendida del altar la colocó sobre mis labios y dijo: «Ahora has quedado purificado de tus pecados». Y oí la voz del Señor que me decía: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarles mis mensajes?». Yo le dije: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Así, Isaías empezó a profetizar en nombre de Dios.
Invitó al pueblo a que iniciara una vida que fuera agradable a Dios y que se apartara del pecado, pero se cumplió lo que le había anunciado el Señor. El Señor le dijo: teniendo oídos no querrán escuchar. Entonces Isaías predijo a todas las personas del pueblo de Israel que si no se convertían, serían llevados presos al destierro. ¿Y qué creen que pasó, amigos? No le hicieron caso a Isaías y la nación de Israel fue llevada presa a un país extraño. Amigos, ¿cuántas veces tenemos advertencias para que no nos suceda algo malo y no hacemos caso? Estudia para que no repruebes y no estudiamos. Ve al médico para que tu cuerpo no tenga enfermedades graves y tampoco hacemos caso. Deja de andar de coscolino para que no se deshaga tu matrimonio y no hacemos caso. Bueno, parece que hasta que nos va mal recapacitamos. Pero mejor sigamos hablando de Isaías. Una de las más famosas profecías que hizo fue la del nacimiento de Cristo. Él escribió así: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño, al cual llamarán Dios con nosotros. Así, con 7 siglos de anticipación, profetizó el nacimiento de Jesús de la Virgen María. En una parte del libro de Isaías se nos narra que el temible rey de Nínive atacó la ciudad de Jerusalén. Amenazaba con destruirla y matar a todos. Pero Isaías animó al rey Ezequías diciéndole: prudencia y calma. Confía en Dios que la ciudad no caerá en manos de los enemigos. Y amigos, al ejército invasor le llegó una espantosa epidemia de disentería, que es algo así como una inflamación y ulceración de los intestinos. Y como murieron muchos miles, el rey de Nínive tuvo que alejarse y no pudo apoderarse de la ciudad. Así es que con esta profecía, Isaías adquirió una gran popularidad entre la gente. El libro de Isaías es el más largo de los 73 que componen la Biblia. Tiene unas 70 páginas, se compone de 2 partes. La primera fue escrita por el propio profeta Isaías y la segunda se llama Nuevo Isaías o Deutero Isaías porque muy probablemente fue escrita por un discípulo suyo. Isaías tiene bellísimas comparaciones para enseñar sus mensajes. Por ejemplo, la de la vid y el viñador en el capítulo 5, en la cual compara al pueblo de Dios con una vid, es decir, con una plantación de uvas a la que el Señor cuida, riega y abona. Luego viene a buscar buenos frutos, es decir, las buenas obras, y se encuentra con que solo produce frutos amargos, o sea, las obras malas. Entonces el Señor abandona su plantación dejándola en manos de sus enemigos para que la pisoteen y destruyan. En el libro de Isaías se pueden encontrar también muchos datos de lo que será la vida de Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Se puede decir que este escrito es la primera biografía de Jesús, pero escrita 7 siglos antes de que el propio Jesús naciera. Cuando leemos el capítulo 53 nos impresionamos porque parece que Isaías estaba viendo el momento de la pasión de Cristo. Son impresionantemente hermosas las descripciones que hace sobre el siervo de Yahvé. Ahí se insiste que los sufrimientos del Mesías serán para pagar por nuestros pecados. Muchos opinan que después de Cristo y de Moisés, el más grande profeta de todos los siglos ha sido Isaías, porque es el profeta de la confianza en Dios. Quiere que aunque las situaciones de la vida sean terribles, jamás dejemos de confiar en que Dios llegará a ayudarnos y a defendernos. Anuncia que el Mesías Salvador será descendiente del rey David, que traerá la paz y justicia, y su oficio principal será encender en la tierra el amor hacia Dios. Isaías fue un genio religioso y sus escritos los leen y meditan hoy en todo el mundo los seguidores de Cristo. Una antigua tradición judía nos dice que Isaías murió martirizado por el rey Manasés, y para terminar este segmento decimos que Isaías pertenece al llamado grupo de los profetas mayores. El 9 de julio se celebra a la patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y su historia, amigos, comienza hacia el año 1563, cuando un jefe español del pueblo de Sutamarchán, llamado Don Antonio de Santana, llevó a la capilla de su pueblo una imagen de la Virgen del Rosario pintada por el señor Alonso Narváez. El encargo que le habían hecho al pintor consistía en pintar a la Virgen, pero como él vio que sobraba espacio a los lados, decidió pintar al lado derecho de la Virgen a San Antonio de Padua con el niño Jesús y al lado izquierdo a San Andrés con la cruz en que lo crucificaron en forma de X. El cuadro se colocó en la capilla de Sutamarchán.
Esta capilla tenía el techo de paja y esto hizo que en épocas de lluvia el agua se filtrara formando goteras. Así, poco a poco, de gotita en gotita, la pintura se deterioró hasta que unos años después estaba casi totalmente borrada. En 1578, 15 años después de su hechura, el cuadro estaba tan mal y lleno de hoyos que apenas se podía imaginar distinguir la pintura original, por lo que el párroco del lugar, al verla tan mal, la quitó y la envió a una finca del donante, pero en ese momento es cuando se realizaría un milagro. Las crónicas dicen que el 26 de diciembre de 1586, a eso de las 9 de la mañana, pasaba por el lugar una mujer indígena llamada Isabel, que llevaba de la mano a Miguel, su hijo de 4 años. Y al pasar frente a la capilla, el niño le dijo: «Mamá, mira a la Madre de Dios que está tirada en el suelo». La mujer volteó hacia el altar y vio cómo la imagen de la Virgen estaba en el suelo, pero despidiendo un resplandor que inundaba toda la capilla. Ella quedó muy asombrada y despavorida también, pues comenzó a gritar, por lo que inmediatamente acudieron todos. Y maravillados vieron que la pintura se había renovado milagrosamente. Después cesaron los resplandores que despedía la milagrosa imagen, levantaron el cuadro y lo colocaron en el puesto que había ocupado antes, sobre el altar. Pronto corrió la fama del prodigio y cada vez fueron llegando más fieles a este lugar. El 11 de julio se celebra a San Benito Abad. Benito significa bendecido. Él nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480, de una noble familia. Fue a Roma por motivo de estudio, pero la verdad, la corrupción de la vida de aquella ciudad lo decepcionó, y es que el pueblo romano y también la vida de la iglesia estaban atravesando por una época de fuerte crisis, causada por los pueblos invasores del norte y del este de Europa, aquellos llamados bárbaros. Moralmente hablando, la sociedad había decaído mucho buscando el goce de la vida y dejando en el olvido los principios, los valores del Evangelio. Ante esta decepción del mundo, Benito dijo: «No es mi lugar, prefiero irme a la montaña». Y con este pensamiento se fue a practicar la vida eremítica en Subiaco, donde reunió después a algunos discípulos. La vida eremítica significa una vida de soledad dentro de una cueva o pequeña capilla. De ahí, amigos, viene la palabra ermita. En Subiaco primero vivió en la soledad de una gruta. Luego lo siguieron varios discípulos y emprendió la construcción de monasterios ocupados por 12 monjes bajo la autoridad de un abad. Pronto fueron 12 monasterios en la región. Más tarde formó otro gran monasterio en el sur de Italia, el famoso monasterio de Monte Cassino, que desgraciadamente en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado, pero afortunadamente ya fue restaurado y siguen viviendo ahí los monjes benedictinos. La vida de los monjes benedictinos en todo el mundo está regida por la norma ora et labora, que en español significa ora y trabaja. Por una parte, tener el corazón lleno del amor de Dios y por la otra, tener las manos trabajando para cultivar tierras salvajes, para arar por primera vez en zonas abandonadas o para estudiar y alcanzar nuevas conquistas en el mundo de la cultura y del arte. De hecho, en 1980, el Papa, ahora santo, Juan Pablo II, nombró a San Benito como patrono de toda Europa en el 15º centenario de su nacimiento. Y muchos se preguntaban el por qué. Pues porque ha sido el santo que más influencia ha tenido quizás en ese continente por medio de la comunidad de religiosos que fundó y por medio de sus escritos y de la valoración y difusión de la cultura. Así es, Padre José, y tenemos que decir que por su mérito se salvaron de la destrucción de los bárbaros todos los códices que nos conectan con el mundo de la cultura greco-romana. Finalmente, San Benito Abad murió en el año 547. Y por cierto, se ha hecho muy popular su medalla porque las letras que contiene esta medalla son una síntesis de una oración que sirve para alejar al mal, para proteger del demonio, para proteger de conjuros y hechizos. Por eso se habla de que es una oración de exorcismo. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Y ahora nos vamos con la sección de Cultura y Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe.
El 10 de julio se celebra a San Cristóbal. Este santo fue durante mucho tiempo y en algunos lugares sigue siendo el patrón de los caminantes y viajeros. Su imagen es muy interesante. Se trata de un gigante que carga sobre sus hombros al niño Jesús. Sobre esto que acaba de decir el padre José, tendremos que comprender que durante la antigüedad y la Edad Media la gente se expresaba de una manera muy curiosa, porque en realidad cuando hablaban de un gigante se referían a una persona muy alta. Y este gigante fue tan popular que podía verse antaño con su barba y su cayado en todas las puertas de las ciudades. Era creencia común que bastaba mirar su imagen para que el viajero estuviera libre de todo peligro. El nombre Cristóbal es griego y significa el que carga o lleva a Cristo, o en otras palabras, portador de Cristo. A este santo se le da culto desde el siglo V. Fíjense, amigos, que la tradición nos dice que era un hombre muy apuesto y con gran fuerza física, pero no conocía a Dios, y era tan orgulloso que no se conformaba con servir a amos que no fueran dignos de él. De hecho, se dice que primero aceptó ser el servidor de un rey que aparentemente para él era uno de los más poderosos de la tierra, pero Cristóbal vio algo que lo desilusionó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que desilusionó a Cristóbal? Bueno, amigos, fíjense que en una ocasión en que delante del rey hablaron del demonio, el rey se puso a temblar de miedo. Entonces Cristóbal se dio cuenta que si el rey le tenía miedo al demonio, pues entonces el demonio era más poderoso que el rey y decidió ir a buscarlo para servirle. Para encontrar al demonio le pidió ayuda a un brujo, pero mientras iba caminando con él pasaron junto a una cruz y temblando, el brujo evitó acercarse a ella. Cuando Cristóbal vio que el brujo tenía miedo, le preguntó si él temía a las cruces, a lo que el brujo le contestó que no, y dijo la verdad, porque en realidad no le tenía miedo a la cruz, sino a Jesucristo, que había muerto en la cruz. Entonces Cristóbal le preguntó al brujo que si el demonio también le temía a Cristo, y el brujo le contestó que sí, que en ocasiones bastaba la señal de la cruz para que el demonio fuera vencido. Cristóbal, que no había escuchado nada sobre Cristo, se puso a pensar, ¿quién será ese raro personaje tan poderoso aún después de haber muerto? Lo buscó por varios caminos y finalmente se detuvo junto a un río. Como el río era profundo y la gente no sabía nadar, pues él aprovechó para hacer negocio y seguir buscando a Cristo. ¿Pero qué tipo de negocio hizo? Se los explicamos. Por su gran fuerza y altura, Cristóbal podía pasar el río cargando a las personas una por una a cambio de unas monedas. Así hacía negocio y además aprovechaba para preguntarles a todos los que cruzaban el río si sabían dónde podía encontrar a Cristo. Y cierto día, amigos, un niño le pidió que lo cruzara. El gigante no le cobró porque el niño le dijo que ya le había dado algo más que una moneda. Le había dado su vida, porque Cristo murió por toda la humanidad, pero Cristóbal no lo sabía. Cristóbal cargó al niño y cuando iban a la mitad pensó, a este niño no le preguntaré dónde está el Cristo porque lo más seguro es que no sepa nada. A mitad del río el gigante siente que el niño pesa cada vez más y su peso se hace insoportable. Cristóbal siente que se va a sumir y ahogar, y solo con enormes esfuerzos consigue llegar hasta la otra orilla. Y ahí le preguntó al niño, ¿quién eres que me pesabas tanto? Casi sentía que transportaba al mundo entero. Entonces, para responder, el niño le dijo, mira, Cristóbal, tienes razón. Peso más que el mundo entero porque el mundo ha sido creado por mí y en mi cruz también he cargado con todos los pecados del mundo. Y se le presentó al gigante, le dijo abiertamente, yo soy Cristo. Me buscabas y me has encontrado. Por eso desde hoy te llamarás Cristóforo, Cristóbal, que significa el portador de Cristo, el que lleva a Cristo. Cuando ayudes a cualquiera a pasar el río, me ayudas a mí. Siempre que hagas el bien a otra persona, es como si me lo hicieras a mí. Por eso, si quieres servirme, sirve a los demás. Después de esto, Cristóbal se bautizó en Antioquía y comenzó a predicar como buen servidor del mejor de los señores. Desafortunadamente, le tocó vivir durante el tiempo de la persecución de los cristianos y fue encarcelado. Y después de varios intentos de tortura en la prisión, ordenaron que fuera decapitado. La tradición dice que el bastón que usaba San Cristóbal fue colocado en un lugar y aunque estaba totalmente seco, floreció y se convirtió en una palmera. Por eso algunas de sus imágenes lo presentan con una palmera en la mano en lugar de su bastón.
En realidad, la palmera, completa o una de sus ramas, en las imágenes de los santos siempre es signo de martirio. San Cristóbal es un santo muy popular y poetas modernos como García Lorca y Antonio Machado lo han cantado con inspiradas estrofas. Su efigie, siempre colosal y gigantesca, decora muchísimas catedrales, como la de Sevilla y la de Toledo, y nos inspira a todos protección y confianza. Para simbolizar su fortaleza, su amor a Cristo y la excelencia de sus virtudes, lo han representado de gran corpulencia, con el niño Jesús sobre los hombros y con un bastón en forma de palmera o árbol lleno de hojas. Con esta historia comprendemos por qué es el patrono de los transportistas. Si él transportó a Cristo, le pedimos que cuando viajemos lo lleve con nosotros. Y resulta muy interesante pensar que Colón también se llamó Cristóbal. Cristóbal Colón fue el portador de Cristo desde Europa hasta América, porque con él nos llegó la fe en Cristo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y le pido a Dios y a la Divina Providencia que les llene de bendiciones, que nunca falte lo necesario en su casa, pero que también sepamos administrarlo en primer lugar y también compartirlo, porque hay mucha gente que pide pero no administra bien, desperdicia las cosas, el alimento, el tiempo, la salud, la vida. Hay que administrarla correctamente y también hay que compartirlo, porque si nosotros estamos recibiendo algo, no es quizás únicamente para nosotros, sino para que también podamos compartirlo con los demás, como por ejemplo los padres de familia que reciben beneficios y ¿qué hacen? Lo comparte con los hijos. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer cada vez que inicia un mes y hacemos oración a la Divina Providencia. Teléfonos de contacto en la parroquia de los Santos Cosme y Damián para información de las misas gregorianas y del extracto de agave Mimex. Primer teléfono 55-55-66-7744. Lo repito, 55-55-66-7744. Y también el 55-5705-5939. 55-5705-5939. Un saludo de despedida a todos los traileros de México y de Estados Unidos. Que Dios les bendiga y que tengan muy bonita semana. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, todos te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre, Padre, Señor Todopoderoso. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Jesucristo, unigénito del Padre, Señor Hijo de Dios, Hijo único del Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y atiende a nuestra súplica. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque tú eres santo, solo tú Jesucristo, altísimo Señor, altísimo Señor.
Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.